Decirle no a una invasión militar de Estados Unidos no es el final del conflicto. Es apenas el primer movimiento de defensa en una partida que México está jugando al límite de su resistencia. La negativa de la presidenta Sheinbaum fue clara, fue contundente y, sobre todo, fue necesaria. Pero no se equivoquen. Si el gobierno mexicano tuvo que salir públicamente a negar la entrada de tropas extranjeras, es porque en Washington la idea de intervenir en nuestro territorio ya dejó de ser una fantasía radical para convertirse en una opción real sobre la mesa de la Casa Blanca. El peligro verdadero ahora no son los tanques cruzando el río Bravo mañana por la mañana. El peligro es creer que porque se cerró la puerta pública, la amenaza desapareció. Al contrario, la historia nos enseña que cuando Estados Unidos no puede entrar por la fuerza militar, entra por la asfixia económica y política. México acaba de evitar una guerra visible, sí, pero a cambio se acaba de comprar un conflicto mucho más silencioso, más técnico y a largo plazo mucho más letal para nuestra soberanía. Hoy no vamos a celebrar victorias diplomáticas de papel. Hoy vamos a analizar el costo real de ese portazo, la fragilidad interna que estamos intentando ocultar detrás del discurso nacionalista y por qué esta calma aparente es, en realidad, la antesala de una presión que apenas comienza. Yo soy Javier Ortega. Aquí no jugamos a la neutralidad. Aquí entendemos que México no se explica, se defiende. Si quieres entender la realidad geopolítica sin filtros, suscríbete al canal ahora y quédate conmigo. No se confundan. Lo que acabamos de ver no es el final de una crisis. Es apenas el prólogo de una estrategia de desgaste mucho más larga y, francamente, mucho más peligrosa. Hay una narrativa circulando por ahí, una narrativa cómoda, fácil de digerir, que dice que México se plantó, que la presidenta Sheinbaum dio un golpe en la mesa, le cerró la puerta a Donald Trump y frenó en seco una invasión militar estadounidense. Suena heroico, suena definitivo, y precisamente por eso es una lectura peligrosa. Porque si creemos que el problema se acabó porque hubo una declaración firme en una conferencia de prensa, entonces no hemos entendido nada de cómo opera realmente Washington, ni de la fragilidad extrema en la que se encuentra hoy la soberanía mexicana. Vamos a hablar claro, como siempre lo hacemos aquí, sin adornos diplomáticos y sin caer en el patriotismo de vitrina que tanto daño nos hace. La noticia viral es: Sheinbaum dice no a la intervención. Pero el análisis real, el que nos interesa a quienes queremos entender el juego de poder, no está en la negativa. Está en el hecho de que esa pregunta tuvo que responderse en primer lugar. Pregúntense esto: ¿en qué momento se volvió verosímil? ¿En qué momento se volvió una posibilidad real en la mente de millones de mexicanos y estadounidenses que el ejército de Estados Unidos pudiera entrar a territorio nacional? Ese es el verdadero problema. No la respuesta, sino la validación de la pregunta. Para entender lo que pasó, hay que limpiar el ruido. Hay que quitar de en medio los titulares escandalosos y mirar los hechos con frialdad. No hubo un movimiento de tropas hacia la frontera con órdenes de cruzar. No hubo un documento filtrado del Pentágono con coordenadas de ataque para mañana por la mañana. Lo que hubo fue retórica. Pero cuidado, porque en geopolítica, y especialmente cuando tratas con un perfil como el de Donald Trump, la retórica no es aire. La retórica es una herramienta de medición. Lanzaron una amenaza deliberadamente ambigua, una amenaza sin forma definida, para ver cómo reaccionaba el sistema nervioso de México. Y reaccionamos. La tensión que se vivió en los mercados, en los pasillos de Palacio Nacional y en las redes sociales no fue producto de una invasión inminente. Fue producto de la incertidumbre. Y esa es la primera lección que debemos asimilar hoy. Washington no necesita invadir para desestabilizar. Solo necesita que tú creas que puede hacerlo. La amenaza percibida es muchas veces más efectiva que el tanque en la calle, porque el tanque une a la población contra el invasor, pero el miedo divide. El miedo hace que los capitales huyan, que los políticos titubeen y que la sociedad empiece a preguntarse si no sería mejor ceder un poco para evitar el desastre. Ahora, miremos al otro lado de la frontera. Porque el error número 1 del análisis político en México es creer que todo lo que hace Estados Unidos gira en torno a nosotros. No somos el centro del universo. Somos, en el mejor de los casos para ellos, un problema a administrar y, en el peor, una herramienta electoral. El endurecimiento del discurso de Trump, esas amenazas de usar la fuerza militar contra los cárteles en suelo mexicano, no están dirigidas a Claudia Sheinbaum. No en su origen. Están dirigidas al votante de Iowa, de Pensilvania, de Arizona. Trump es un animal político que entiende de incentivos, y su incentivo actual es la imagen de fuerza. Cuando otras promesas internas empiezan a complicarse, cuando la economía no responde tan rápido como quisiera, o cuando sus rivales domésticos lo presionan,
Él recurre al viejo confiable, el enemigo externo. Y lamentablemente, México se ha convertido en el villano perfecto para su narrativa. Un villano que exporta drogas, que exporta migrantes y que, según su discurso, no tiene control de su propio territorio. El discurso de la acción militar es un recurso que aparece cíclicamente cuando Washington necesita proyectar autoridad absoluta. Es teatro, sí, pero es un teatro con balas de verdad. Trump sabe que no puede simplemente borrar la frontera sin consecuencias catastróficas para su propia economía, pero necesita que parezca que está dispuesto a hacerlo. Es la teoría del loco aplicada a la diplomacia. Soy tan impredecible que es mejor que me den lo que pido por las buenas. Entonces, si el mensaje no era realmente una orden operativa de invasión, sino una maniobra de consumo interno y presión psicológica, ¿por qué la presidenta de México responde con tanta contundencia? ¿Por qué salir a decir bajo ninguna circunstancia? Aquí es donde entramos en el terreno de la estrategia real, lejos de las emociones. La respuesta de Sheinbaum no es un acto de valentía impulsiva. No es un desplante emocional. Es una jugada de contención obligatoria. Es, me atrevería a decir, la única jugada posible. Imaginen por un segundo que la respuesta hubiera sido tibia. Imaginen que México hubiera dicho, bueno, podemos conversar sobre asistencia técnica avanzada. En el lenguaje diplomático de Estados Unidos, eso es una puerta abierta de par en par. Si México no cerraba la puerta de golpe, públicamente y sin matices, la amenaza retórica se habría convertido en una negociación privada. Y en una negociación privada con Estados Unidos sobre temas de seguridad, México siempre pierde. Siempre. El rechazo público tiene una función específica: elevar el costo político de la insistencia. Al decir no de manera tan tajante, Sheinbaum está trazando una línea roja no para Trump, sino para su propio gobierno y para la estabilidad interna del país. Porque, y esto es algo que pocos se atreven a decir, ceder en el aspecto militar, permitir botas extranjeras operando abiertamente o ataques con drones autorizados, no sería cooperación. Sería el fin del Estado mexicano tal como lo conocemos. Sería la admisión formal de que el gobierno de México ha fallado en su responsabilidad primaria: el monopolio de la fuerza en su territorio. Aquí es donde el tema se vuelve incómodo para muchos, pero es necesario tocar la herida. La defensa de la soberanía que hace el gobierno mexicano es correcta, es necesaria y yo la suscribo. México no puede ser el patio de maniobras de nadie, pero esa defensa también es una defensa de su propio margen de maniobra político. Hay una fragilidad que no se dice en los discursos oficiales, pero que se respira en el ambiente. La presión de Estados Unidos no nace de la nada. Nace de una realidad innegable. La violencia en México y el poder de los cárteles son un problema que ha rebasado las fronteras. Cuando defendemos la soberanía, no podemos hacerlo tapándonos los ojos ante la realidad que le da excusas a Washington para intervenir. Trump tiene la retórica, sí, pero nosotros le hemos dado la munición. La falta de resultados contundentes en seguridad, el control territorial que ejercen grupos criminales en vastas zonas del país, es lo que permite que la idea de una intervención suene lógica para el ciudadano estadounidense promedio. Entonces, la presidenta está defendiendo la soberanía, sí, pero también está defendiendo la viabilidad de su mandato. Si ella cediera en esto, se abriría una grieta institucional imposible de cerrar. ¿Quién mandaría realmente en Sinaloa, en Tamaulipas o en Michoacán? ¿El comandante de la zona militar mexicana o el enlace de la agencia estadounidense que coordina el ataque? Esa es la fragilidad estructural que estamos ocultando detrás de los escudos de la dignidad nacional. Defender la soberanía hoy es mucho más difícil que hace 50 años, porque hoy el Estado está erosionado por dentro. Pero volvamos al tablero internacional. Porque hay otro mito que debemos desmontar: la omnipotencia de Donald Trump. A veces, en México, caemos en el error de ver al presidente de Estados Unidos como un emperador romano que puede mover legiones con un chasquido de dedos. Y la realidad es que, aunque tiene un poder inmenso, tiene límites. Y esos límites son los que realmente frenaron, por ahora, cualquier locura mayor. No fue solo la negativa de México, fue la propia estructura de poder en Estados Unidos. El Pentágono, los generales, la comunidad de inteligencia e incluso gran parte del Congreso republicano saben que una intervención militar directa en México es una pesadilla logística y estratégica. Saben que entrar es fácil, pero salir es imposible. Saben que desestabilizar a su principal socio comercial, provocar una crisis migratoria de proporciones bíblicas y romper la cooperación en inteligencia, que sí existe y es profunda, es un tiro en el pie. Trump puede gritar, puede tuitear, puede amenazar, pero el aparato de seguridad de Estados Unidos, el famoso Deep State, contra el que él tanto despotrica, actúa como un freno de mano. Esto no significa que nos quieran ayudar. Significa que no les conviene el caos total.
Prefieren un México presionado, un México sumiso, un México que haga el trabajo sucio en migración, pero no un México en llamas. Y esa es la carta que jugó Sheinbaum, conscientemente o no. Apostó a que la racionalidad sistémica de Washington pesaría más que los impulsos del presidente. Y acertó, por ahora. Pero no confundan alivio con seguridad. Que el aparato estadounidense frene una invasión no significa que nos respeten. Significa que calcularon que el costo era demasiado alto para ellos en este momento. Ahora bien, si nadie quería realmente ir a la guerra, ni ellos ni nosotros, ¿para qué sirvió todo este espectáculo? Aquí llegamos a la parte más cínica del análisis. Ambos gobiernos, curiosamente, ganan algo manteniendo el conflicto en el plano discursivo, en el plano de la narrativa. Para Trump, la ganancia es clara. Mantiene a su base movilizada, se muestra como el hombre fuerte que pone condiciones y mantiene a México nervioso y dispuesto a ceder en otras cosas, comercio, migración, con tal de evitar lo militar. Es la clásica táctica de negociación. Pido lo imposible, invasión, para que lo inaceptable, aranceles, control migratorio externo, parezca un alivio. Y para el gobierno de México, aunque suene contradictorio, también hay una utilidad política. El conflicto externo cohesiona. Nada une más a los mexicanos que la amenaza del yanqui. Al plantarse firme, la presidenta consolida su autoridad interna, se legitima ante sectores que quizás dudaban de su mano dura y envuelve la falta de resultados en seguridad bajo la bandera de la defensa nacional. Es más fácil explicar que no se puede pacificar el país porque nos quieren invadir y nos estamos defendiendo, que explicar por qué la estrategia actual no está dando los frutos prometidos. La amenaza funciona mejor cuando no se ejecuta. Es una espada de Damocles que cuelga sobre la relación bilateral. Mientras la espada esté ahí, colgando, todos se mueven con cuidado. El problema es que las espadas a veces se caen. Y aquí es donde entro yo a decirles lo que nadie quiere escuchar. El riesgo de desbordamiento es real. No estoy hablando de tanques cruzando el río Bravo mañana. Estoy hablando de algo más sutil y corrosivo. Estoy hablando de la normalización de las excepciones. Cuando la retórica se calienta tanto, cuando se habla de guerra con tanta ligereza, se empiezan a cruzar líneas en lo oscurito. El verdadero peligro para México no es la invasión formal, al estilo de Normandía o Irak. El verdadero peligro es la zona gris. ¿Qué es la zona gris? Es el aumento de operaciones de inteligencia encubierta en suelo mexicano sin autorización oficial. Es el uso de ciberataques contra infraestructura crítica. Es la presión económica dirigida, sancionando a empresas, a funcionarios, congelando cuentas, usando el sistema financiero como arma de guerra. Es la designación de grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que daría un marco legal en Estados Unidos, para acciones extraterritoriales que no requieren el permiso de México. Esa es la invasión que debemos temer. La invasión silenciosa. La que no sale en la CNN con explosiones, sino la que va minando la capacidad del Estado mexicano para tomar decisiones independientes. Si Estados Unidos decide que, como no pueden entrar con soldados, van así a asfixiar la economía hasta que México obedezca en todo, ¿tenemos la capacidad de resistir? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. La soberanía no se defiende solo con discursos en la mañanera. Se defiende con fortaleza económica, con independencia energética, con control territorial real. Y ahí es donde estamos fallando. Si dependemos de sus inversiones, de su gasolina y de su buena voluntad para que el peso no se desplome, nuestra capacidad de decir no tiene una fecha de caducidad muy corta. Por eso les digo, cuidado con celebrar antes de tiempo. Lo que vimos con Sheinbaum cerrando la puerta a Trump no fue una victoria definitiva, fue un ajuste de límites. Fue un recordatorio de que, a pesar de todo, México todavía tiene un botón nuclear diplomático, la capacidad de dejar de cooperar. Si México deja de frenar migrantes, Estados Unidos entra en crisis. Si México deja de compartir inteligencia sobre terrorismo, Estados Unidos entra en riesgo. Tenemos cartas. El problema es que nos da miedo jugarlas porque sabemos que la represalia sería brutal. Estamos entrando en una fase nueva de la relación bilateral, una fase donde la diplomacia de las sonrisas y los abrazos se acabó. Lo que viene es una diplomacia de trincheras. Washington va a seguir apretando, va a seguir buscando las grietas. Y cada vez que México muestre debilidad, la exigencia va a aumentar. La lección que nos deja este episodio es que la neutralidad no existe. O te defiendes o te someten. Y defenderse no es gritar insultos. Defenderse es ser inteligente, es ser fuerte por dentro para poder ser firme por fuera. México logró esquivar la bala esta semana. Pero el tirador sigue ahí, tiene el arma cargada y, lo más importante, tiene la voluntad de usarla si siente que es necesario para sus intereses. No se engañen pensando que Trump entendió o que respeta a México.
Trump respeta la fuerza y el apalancamiento. Si retrocedió o si su equipo bajó el tono, fue porque calcularon que no era el momento. Pero volverán a la carga. Y la próxima vez, quizás no sea con una amenaza de invasión abierta, que es fácil de rechazar por escandalosa. La próxima vez vendrán con exigencias económicas atadas a la seguridad. Vendrán con paneles de controversia, vendrán con bloqueos en la frontera bajo excusas sanitarias o de seguridad. ¿Y qué haremos entonces? ¿Seguiremos celebrando que no nos invadieron mientras nos quitan el control de nuestra política económica o migratoria? Esa es la trampa. Nos hacen temer lo peor, la guerra, para que aceptemos lo malo, la sumisión silenciosa, como si fuera un alivio. Al menos no entraron los marines, diremos, mientras firmamos acuerdos que comprometen el futuro del país por décadas. Yo veo a mucha gente tranquila, veo a los mercados respirando, veo a los analistas de siempre diciendo que las instituciones prevalecieron. Yo no estoy tranquilo. Yo veo un precedente. Veo que el tema de la intervención militar ya está sobre la mesa. Ya se discutió. Ya se normalizó como una opción teórica. La ventana de Overton, esa ventana que define lo que es aceptable discutir en política, se movió. Hace 10 años, hablar de bombardear México era de lunáticos marginales. Hoy es tema de campaña presidencial y de discusión bilateral. Eso es una derrota para México, se mire por donde se mire. Hemos permitido que la narrativa de que somos un Estado fallido o un narcoestado permee tanto en la opinión pública estadounidense que ahora deben discutir si nos invaden o no para salvarnos. Eso es gravísimo. Y es culpa, en gran parte, de una clase política mexicana, que durante décadas ha preferido administrar la corrupción que combatirla, y que ha preferido mirar hacia otro lado mientras el crimen tomaba control de regiones enteras. Ahora, el cobro de esas facturas ha llegado. Y quien está en la caja registradora es Estados Unidos. Lo que quiero que entiendan hoy es que esto no terminó con la declaración de la presidenta. Apenas mostró hasta dónde puede estirarse la cuerda sin romperse. Y la cuerda está muy, muy tensa. Las próximas decisiones, las que se tomen en los próximos meses, serán mucho más silenciosas que este episodio, pero mucho más determinantes. Estén atentos a lo que no se dice. Atentos a los acuerdos de cooperación ampliada. Atentos a los cambios en las leyes de seguridad que puedan venir. Atentos a la presencia de agentes extranjeros que, aunque no lleven uniforme, lleven maletines y computadoras. Porque la soberanía no se pierde en un día con una invasión, se pierde a pedazos, en silencio, con firmas en despachos cerrados y con la justificación de que es lo mejor para todos. México se defiende, sí, pero para defenderse hay que estar despierto. Y me temo que una gran parte del país, al ver que los tanques no cruzaron, se ha vuelto a dormir, pensando que la pesadilla pasó. No pasó. La pesadilla es la realidad cotidiana de tener que convivir con un vecino que nos ve como una amenaza, y tener que gestionar nuestra propia casa, que, admitámoslo, tiene demasiados vidrios rotos. La pregunta final que les dejo no es si Trump va a invadir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede México sostener esta postura de soberanía absoluta sin arreglar el desastre de seguridad que tiene adentro? Porque mientras no arreglemos nuestra casa, siempre habrá alguien afuera queriendo entrar a poner orden a su manera. Y cuando eso pase, no habrá discurso que alcance para cerrar la puerta. Esto es geopolítica real. Aquí no hay amigos, hay intereses. Y el interés de México hoy debe ser, única y exclusivamente, sobrevivir como nación soberana en un vecindario que se ha vuelto hostil. Quien no lo entienda así, quien crea que con buena voluntad y sonrisa se aplaca al imperio, no es un optimista, es un suicida. Soy Javier Ortega. Y recuerden, México no se explica. México se defiende. O al menos, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Nos vemos en el próximo análisis, si es que la realidad nos da tregua.